Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer la pistola de portales de Rick y Morty. Acciona el botón y la pistola se conectará iluminando los cañones y la bola de plasma que alimenta la pistola. No te pierdas cómo hacer esta fantástica manualidad de la genial serie de Rick y Morty. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Para hacer la pistola de portales necesitas descargar las plantillas. Esto puedes hacerlo desde el enlace que hemos dejado para ti en la descripción o entrando en tedigocomosehace.com. Una vez tenemos las plantillas, las recortaremos y las pegaremos a una plancha de cartón de al menos 4 milímetros de grosor. Después recortaremos las piezas. Guardaremos este recorte para sacar otra pieza. Recortaremos por la línea de puntos para obtener la plantilla para la siguiente pieza. Pegaremos las plantillas de nuevo a la pieza de cartón para conseguir las dos piezas que nos faltan. Y estas son todas las piezas que necesitamos. Comenzaremos el montaje con estas tres. Las pegaremos en esta posición con silicona caliente. Seguidamente añadiremos la pieza frontal. Esta pieza debe dejar medio centímetro de margen respecto a las otras, y así nos tiene que quedar. A continuación recortaremos unas tiras de un tubo de cartón fino que hemos sacado de un rollo de papel higiénico gastado. Estas tiras las enrollaremos para formar los cañones de la pistola. Una vez tenemos la medida, pegaremos la pieza por el interior con cinta adhesiva. Repetiremos la operación hasta tener 3 piezas. Estas las pegaremos en la posición que se indica en el vídeo. Ahora cortaremos un trozo de cartón que utilizaremos para formar el portalámparas. Lo ajustaremos bien a los cañones para poder marcar la posición de estos en el cartón. Una vez lo tenemos, haremos unos agujeros en el centro de los círculos, que será donde irán los LED que darán luz a los cañones. Para continuar necesitamos luces LED. Puedes encontrar estos LED en muchos aparatos electrónicos. Nosotros vamos a utilizar unos que sacamos de una linterna estropeada. Ahora los colocaremos en el cartón. Para identificar la pata positiva y la negativa de los LED, utilizaremos una pila de botón. Debemos colocar las patas positivas hacia la derecha y las negativas hacia la izquierda. Como necesitamos luz verde y estos LEDs son blancos, utilizaremos un plástico transparente de color verde que hemos sacado de una escuadra rota. Recortaremos un trozo de las mismas dimensiones que el cartón que lleva los LED. Este lo colocaremos pegado a los cañones como se muestra en el vídeo. Seguidamente pegaremos el cartón con los LED dejando las patas positivas hacia la derecha. Una vez lo tenemos, comprobaremos que todo funciona bien. A continuación, haremos el circuito que dará corriente a los LEDs. Para esto, utilizaremos un trozo de cable de red. Necesitaremos cable de 2 colores distintos. Estos los conectaremos a las patas de los LED, quedando, en nuestro caso, el color marrón para la pata positiva y el azul para la negativa. Después, fijaremos los cables con silicona caliente. Continuaremos con el resto de LEDs. Una vez bien pegados los cables, los separaremos quedando los marrones a la derecha y los azules a la izquierda. Esto nos dejará el hueco necesario en el centro para continuar con el siguiente portalámparas. Ahora colocaremos la tapa superior y marcaremos la posición del hueco en la pieza inferior. Ahora ya sabemos dónde debe ir el portalámparas. Seguidamente recortaremos un trozo de cartón de 1 centímetro menos de diámetro que el círculo que hemos marcado. A este le haremos 3 agujeros para poder colocar los LED.
Repetiremos la operación que hicimos con los otros LED para identificar las patas negativas y las positivas. Una vez identificadas, conectaremos los cables a estas, quedando el marrón en las positivas y el azul en las negativas. Seguidamente recortaremos un trozo de tubo de cartón de 1,5 centímetros. Este lo utilizaremos como soporte para el portalámparas. Fijaremos las piezas con silicona caliente y también haremos unos pequeños huecos para que puedan salir los cables. Y así nos tiene que quedar. Ahora pegaremos la pieza en el centro del círculo que marcamos en la base. Una vez bien pegada la pieza, debemos conectar todos los cables que sean del mismo color. Para esto utilizaremos un par de regletas o presillas para cables. Una vez lo tenemos, conectaremos unos cables un poco más gruesos al extremo de la regleta. Estos nos servirán para comprobar el circuito, y para esto utilizaremos la pila de botón. Funciona perfectamente. A continuación cortaremos unos trocitos de palito de brocheta, que pegaremos al portalámparas como se indica en el vídeo. Estos trocitos harán de soporte para poder colocar otro trozo de plástico verde transparente sobre los LED. Vamos a colocar la pieza que hará de soporte para el botón del interruptor. Para esto cortaremos un trozo de tubo de cartón que mida de largo igual que el ancho de la base de la pistola. Después lo abriremos. Seguidamente colocaremos la parte superior para saber la medida de la pieza que necesitamos. Antes de pegar el trozo de tubo tenemos que retirar la tapa, pero antes marcaremos la posición de esta en los laterales para poder pegar la pieza en la posición correcta. Ahora cortaremos otro trozo de tubo de unos 11 o 12 centímetros. Este lo utilizaremos para hacer el mango de la pistola. Marcaremos el diámetro del tubo en la pieza para saber el tamaño del hueco que necesitamos hacer. Seguidamente introduciremos el tubo en el hueco. Fijaremos la pieza con silicona caliente. Y así nos tiene que quedar. Pegaremos un tapón de plástico para cerrar el hueco del otro extremo. Vamos a hacer el botón del interruptor. Para esto utilizaremos un tapón de plástico pequeño. Cortaremos un trozo de palito de brocheta que pegaremos en el centro de este con silicona caliente. Seguidamente haremos el agujero que más tarde servirá para montar el interruptor. Meteremos el palito para medir el largo que tiene que tener. Una vez hemos cortado el palito a su medida, pintaremos el tapón con pintura de color negro. Y así nos queda. Ahora vamos a desconectar los cables rojo y negro para continuar haciendo la cajita para las pilas. A estos dos cables les colocaremos unas arandelas metálicas en la punta. Después marcaremos la posición de la pila. Pegaremos la arandela del cable rojo en el centro de la marca y conectaremos el cable a la regleta donde están los cables marrones. Después cortaremos un trocito de cartón un poco más grande que la pila y pegaremos la arandela del cable negro. Seguidamente veremos la altura que necesitamos para las siguientes piezas. Para esto mediremos colocando las pilas que vayamos a utilizar, en nuestro caso 2 pilas de botón de 3 voltios. Pegaremos las 2 piezas cortadas a medida en la posición que se muestra en el vídeo. Después pegaremos esta a la base de la pistola sobre la arandela que pegamos antes. Seguidamente comprobaremos que las pilas entran ajustadas y no se salen. Ahora conectaremos un trozo de cable negro pequeño a la regleta donde están los cables azules. Juntando los cables negros comprobaremos que el circuito funciona bien. En el siguiente paso vamos a pintar la parte frontal que se indica con pintura negra. Una vez seque, continuaremos con pintura blanca. Y ahora pondremos las tapas de los cañones.
Para esto necesitamos otro plástico verde, pero esta vez seleccionaremos uno que sea translúcido. Aprovecharemos que el diámetro de la pila es el mismo que los agujeros de los cañones para marcar 3 piezas en el plástico. Estas las pegaremos con pegamento instantáneo cubriendo el hueco de los cañones, y así nos tiene que quedar. Continuaremos con el mango de la pistola. Tenemos que conseguir que la parte del tapón sea más ancha que la que va unida a la pistola. Para dar volumen a esta parte utilizaremos cinta de carrocero. Ahora vamos a cubrir toda la parte exterior de la pistola con goma eva blanca, excepto las tiras que irán en la parte frontal, que las pegaremos con silicona caliente. El resto de recortes de goma eva irán pegados con pegamento de barra. Esto lo hacemos porque el pegamento de barra tarda más en secar y nos permitirá mover la goma eva sin problemas si nos equivocamos o tenemos que cambiar algo. El recorte que va en la parte superior lo pegaremos más adelante a la tapa. Procuraremos que las uniones queden por la parte de abajo de la pistola. Las uniones que queden a la vista las cubriremos con tiras de goma eva. Ahora vamos a colocar el botón que hará de interruptor. Para esto meteremos el palito de este en el agujero que hicimos antes, atravesando la goma eva. Seguidamente colocaremos el tope para que no se salga el interruptor. Para esto recortaremos una arandela de cartón fino que pegaremos ajustada al agujero de la pieza. A continuación cortaremos un trozo de palito de helado de unos 4 centímetros. Lo pegaremos en la posición que se muestra en el vídeo. Ahora pegaremos la punta de los cables al palito en paralelo, llevando cuidado con la silicona para que no cubra la parte que hará contacto. Ahora vamos a hacer la parte del interruptor que conectará estos dos cables. Cortaremos otro trozo de palito de unos 2 centímetros. A este le pegaremos un trocito de cable. Pegaremos esta pieza al palito del botón. Cuando giremos el botón, este moverá el palito que hará contacto encendiendo los LED. Ahora vamos a colocar la tapa superior. Esta irá encajada para poder retirarla cuando queramos y así poder cambiar las pilas o reparar en caso de avería. Pintaremos de negro la parte de abajo del cartón que queda a la vista y colocaremos la tira de goma eva que falta en el frontal. También recortaremos para dejar el hueco de la tapa libre. En el siguiente paso vamos a hacer la cápsula que contiene la bola de plasma que alimenta la pistola de portales. Para esto utilizaremos una botella de plástico alargada. Cortaremos la parte de la rosca. Cubriremos el hueco con un trozo de plástico fino transparente que pegaremos con pegamento instantáneo. Después recortaremos la base de la botella. Y así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer la bola de plasma. Para esto arrugaremos un pliego de plástico hasta hacerlo una bolita. Después la envolveremos con cinta adhesiva transparente. A esta bolita le haremos un pequeño agujero para poder clavarle un palito. Comprobaremos que la bola entra en la cápsula. Seguidamente la cubriremos con una capa fina de silicona. Cuando esta enfríe aplicaremos más silicona, pero esta vez lo haremos irregularmente, para conseguir el efecto de la bola de plasma. Ahora cortaremos la bolita por la mitad. Y sacaremos el plástico que lleva dentro. Acto seguido volveremos a pegar las partes, quedándonos una pelota de silicona hueca que dejará pasar la luz verde y hará que se ilumine. Ahora vamos a colocar la bola dentro de la cápsula. La superficie irregular de esta hará que quede encajada en el interior de la cápsula, dando la impresión de que está flotando. Una vez la bola encajada, colocaremos la cápsula en el hueco de la tapa. Taparemos la unión con una tira de goma eva. Y así nos tiene que quedar.
Terminaremos de decorar nuestra pistola colocando el display que muestra a qué universo lleva el portal. Colocaremos el recorte de la plantilla que nos queda y marcaremos. Quitaremos la goma eva de ese trozo. Gracias a que utilizamos pegamento de barra no tendremos problemas a la hora de quitar la goma. Después pegaremos la plantilla en el hueco. Y con esto ya tenemos terminada la pistola de portales de Rick y Morty. Al accionar el botón se encenderán los cañones y se iluminará la bola de plasma de color verde. Vamos a bajar un poco la luz para apreciar mejor el detalle. La pistola de portales de Rick y Morty es otra de las peticiones que nos habéis hecho en los comentarios. Si quieres que hagamos algún tutorial, ya sabes, deja un comentario con tu petición. Y recuerda que publicamos todos los martes y viernes. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejamos otro que seguro te va a encantar. No olvides dejar tu like y compartir para apoyar al canal y nos vemos en el próximo.